El Día del Maestro es una fecha dedicada a honrar y reconocer la labor de las y los educadores, su contribución al desarrollo de la sociedad y su influencia en la formación de las generaciones futuras. Estoy encantada de compartir con ustedes otra emocionante emisión de Semblanzas. Los invito a conocer a un personaje que ha dejado una huella significativa en la historia de la educación y la cultura en la entidad chiapaneca. Originario de la Concordia, educador y director escénico. ¿Quieren saber de quién se trata? Acompáñenme a conocerlo. Alfredo Palacios Espinosa es, y repito el Espinosa porque hubo un peinador que se llamaba Alfredo Palacios también, y con el registro de mis obras tenía yo problemas. Por mera suerte él no era seudónimo, no era su nombre original, pero me aconsejaron repetir mi segundo apellido, ¿no? Para no confundir. Bueno, mira, yo provengo de una familia muy humilde, vengo del rancho, vengo de un pueblo muy incomunicado, del municipio de La Concordia. Nací a las orillas del Río Grande. Mi educación preescolar fue el campo, los caballos, la montaña, las parcelas de siembra y el río. No sé cuándo, en qué momento aprendí a nadar en ese río. Como muchos de mi origen, no tuvimos maestros de natación, sino aprendimos por la misma necesidad. Entonces aprendí yo a vivir con el río, y eso me dio también las posibilidades de seguridad. Crecí, pasé mis primeros 2 años de la primaria, que era lo único que había en una escuela de un solo maestro, y cuando llegó mi edad de 9 años, tuve que emigrar a la ciudad donde estaban mis padres. Yo crecí con mis bisabuelos, los abuelos de mi madre, y al emigrar pues fue un cambio completo. Si los abuelos son tiernos con los nietos, los bisabuelos son mucho más. Entonces para mí eso fue muy traumático. Vine a la ciudad, aprendí a que había el agua, en lugar de que corriera en grandes corrientes, era el agua entubada, ¿no? Entonces para mí fue otro mundo. Como otro mundo también la escuela. Me inscribieron en la Rodolfo Figueroa, en donde terminé mi primaria. Y al terminar la primaria me inscribieron en el Colegio Lindavista, para disfrutar de una beca. También otro mundo, ¿no? Un clima frío, fresco, y de ahí a Oaxaca. No porque tuviéramos posibilidades, sino una tía que me ofreció si me quería ir a Oaxaca a estudiar la normal. Yo todavía soy de la generación que ingresábamos a la normal directamente de la secundaria. Estudiábamos 3 años. Fui al CRENO, el Centro Regional Normalista de Oaxaca, una institución muy politizada, muy de izquierda, y ahí me enrolé rápido con un grupo que se llamaba Liceo del Sureste, que estudiábamos en ese tiempo, era la época del sueño de la izquierda, del mundo socialista, y entonces leíamos, participábamos en actividades nocturnas, pegando papeles en las paredes contra el gobierno. Es decir, como una manera de ser activos en contra de las injusticias. Como consecuencia de eso, terminando mi normal,
por mera coincidencia surgió la posibilidad de irse. Nos dieron por pertenecer a ese grupo pro socialista, nos otorgaron 6 becas a ese grupo. Éramos 20 jóvenes y de ahí se sorteó y a mí me tocó ir a La Habana, Cuba, becado para estudiar teatro. Ya tenía yo el interés en el teatro porque en la normal habían grupos de teatro y ahí es donde me inicié. Entonces cuando salió esa posibilidad, pues y terminando mi normal, pues acepté irme a La Habana, en donde estuve 3 años y medio estudiando la técnica de vivencia, la técnica teatral de vivencia rusa de Stanislavski, con maestros rusos. Y luego ya regresé a México. Tuve una breve temporada en Oaxaca, donde trabajé en el Seguro Social, en la Casa de la Asegurada, dando teatro. Luego emigré a México, invitado por el maestro Sequizano, para estudiar en su escuela. Y me fui. Y al mismo tiempo empecé a incursionar en el teatro. La docencia quedó un poco relegada, ¿no? Entonces, estuve de asistente de escena de Heber Darien y de Alejandro Jodorowsky, que estaba de moda como un teatro pánico, un teatro de protesta. Pero ahí surgió la invitación indirecta, porque se lo ofrecieron a ellos como más experimentados, para ir a iniciar el grupo de teatro de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ellos no estaban muy instalados ya en México y me propusieron a mí y me aceptaron. Entonces me fui a Monterrey a dirigir el grupo de teatro. Entonces, como era maestro, sin haber ejercido, también me conseguí una plaza. Y en ese tiempo todavía los maestros mestizos eran aceptados en las zonas indígenas. Empezaba el proceso en que no los querían puros maestros de origen indígena. Pero yo trabajé en Chenaló, en Chichiltón. Hay una publicación por ahí que es lectura obligada en las escuelas normales, de ese primer texto que escribí sobre mi primera experiencia como maestro en zona indígena. Y en Chichiltón, en el municipio de Chenaló, luego me pasaron a Oquem, municipio Huistán. Ahí estuve trabajando. Pues fueron 2 años de trabajar en zona indígena. De ahí ya un amigo, el esposo de una amiga que había estado en el grupo de teatro de Monterrey, me escribió que su esposo venía de director de la Prevo y que le gustaría que yo pudiera trabajar con él, acercarme. Entonces ya vine, porque además debió estar acá para los trámites, todos esos líos de la indemnización. Entonces vine y sí, me ofreció una chamba y ya trabajé en la Prevo. Ahí empecé. Como tenía yo tiempo, empecé a visitar la biblioteca y hubo un concurso de ensayo sobre la obra de Ramón López Velarde y lo presenté y lo gané. Esa es mi segunda obra. Y luego ya vinieron las posibilidades, vino el cambio de gobierno con Velasco Suárez. Don Javier Espinosa Mandujano me ofreció ser el director de cultura, promover el teatro, y pues como era parte también me gustaba, entonces me pasé al sistema estatal.
Y ahí empecé a desarrollar un trabajo con los niños en las escuelas, de donde han surgido gente que se siguió dedicando al arte. Y ya después, pues uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser y lo que se te presenta, ¿no? Una experiencia bonita es el trabajo en las zonas indígenas, que después nos quitaron a los maestros mestizos y nada más indígenas con el pretexto de la lengua, lo cual es falso, porque quien decide quién va a una comunidad, pues muchas veces un zoque lo mandan a una zona celtal, a una zona tzotzil, y no sirve de nada porque son lenguas diferentes, ¿no? Y creo que fue la experiencia bonita porque me permitió ver las raíces, y creo que desde ahí, creo que uno de los problemas que carecemos los maestros es de compromiso de ser verdaderamente maestro. Desde el origen tenemos un problema, muchos, que somos maestros porque no alcanzamos para otra cosa. Incluso los padres decían, mi hijo, aunque sea para maestro, estudie. ¿No? O sea, desde ahí empieza esa situación. Mi hijo no da para más, su cabeza no le da para más. Y entonces, desde ahí tenemos un problema. Luego, las inquietudes políticas de los maestros, hay normales que se han convertido exclusivamente en esa actividad de agitación, de todo, y eso decanta un poco el trabajo. Mi trabajo fue en la normal y por la tarde de 15 años, y en el nivel básico fue prácticamente de 40 años, ¿no? Porque tenía yo responsabilidades que me llamaban para cubrir tal cosa, pero nunca abandoné mi trabajo base, ¿no? Entonces yo emerjo pues desde mi origen de abajo, pero creo que merecemos los que vivimos del nivel lo mejor, no la educación que se quiere. Lamentablemente las directrices políticas se ocupan más, primero a nivel nacional, del norte, que colinda con Estados Unidos. Entonces hay mayor desarrollo, mayor trabajo. Y luego el sur, con la idea de que, como dicen los norteños, allá trabajan y producen. En el DF lo administran, y en el sur lo disfrutan, con la idea de que solo allá se trabaja, ¿no? Y creo yo que entonces tienen mejores escuelas, mejores servicios educativos. Aquí, bueno, pues desde las construcciones en los medios rurales hay cosas que son. Luego se diseña nacional, un aula es un diseño de para todos lados, como si donde quiera fuera el mismo clima, y no es así. Entonces hay muchas cosas que por el diseño nacional se pierde esta idea, ¿no? Entonces esta es lo que te podría decir. El país, no solo en educación, pero se refleja más en educación. El país, la República, se inventa y se reinventa cada 3 y 6 años. Cada quien trae sus ideas, ¿no? Por ejemplo, nosotros aprendimos que la educación busca el desarrollo integral del individuo. La educación actual que pretende y que ya van de salida es que el desarrollo de la comunidad, la idea de que la comunidad debe desarrollarse, y se olvida la individualidad. Casi todos los programas están insertos en ese mundo de la comunidad, desarrollo comunitario, y que de ahí tendrán que surgir. No todos somos iguales, ¿no? Cada estudiante tiene su mundo, su individualidad, sus aspiraciones. No podemos pensar en la comunidad, el colectivo.
Eso es socialismo, precisamente, ¿no? Entonces, ese es uno de los problemas que hay. Lo otro, sí ha habido una evolución, sí hay más escuelas, más posibilidades de estudiar. Lamentablemente, el problema de la educación ahorita y ayer es la calidad de la educación, la calidad de sus maestros, el compromiso de los maestros por sacar. Muchos de los maestros, si no todos, en uno o mayor grado, venimos de orígenes humildes, o de orígenes de pueblo. Y decimos, además, el eslogan del sindicato es la educación al servicio del pueblo, pero nos olvidamos de eso, ya venimos individualizando. Las protestas de los maestros, por lo general, son protestas de carácter laboral, individual, no hay una demanda real por la educación, por el servicio que presta, por el mejoramiento del ambiente para ellos, pero también para los alumnos, ¿no? La educación que se imparte en las ciudades no es la misma que se imparte en las comunidades. Hay más carencias, menos responsabilidad, se carece de supervisión. Hay muchos que cobran como supervisores, pero no llegan a las comunidades. El pretexto es que no tienen viáticos. Entonces es común decir que el maestro viaja el lunes y se regresa el jueves. Entonces ahí mismo ya no hay una continuidad. Mira, primeramente, la educación normal atraviesa una crisis muy fuerte. Hay 14 normales en Chiapas con doble turno, que se hacen 28 normales. Hay, tengo entendido, la UPN, la Universidad Pedagógica Nacional, tiene 5 sedes. Es como otras normales, le sumemos 33 normales, más las universidades que ofrecen carreras como pedagogía, como orientación educativa, que son carreras afines, que buscan el puesto del trabajo, la ocupación en el gobierno. Ahora, pero se olvidan, porque ahí está una estadística visible, que la educación básica está cubierta al 100% y que nada más hay plazas ya no para ampliación de grupos, porque ahorita en la estadística hay 13 alumnos por cada maestro, ni siquiera juntan un grupo. Claro, hay escuelas que tienen 40, 50, pero hay otras que tienen 2 o 3. ¿No? O sea, entonces, ¿qué pasa? Que ya no contratan para ampliación de grupos, sino para sustituir a los que se jubilan. O sea, incidencias, que se jubilan, mueren o los cesan. No pasan de 100 plazas anuales. Para 4.500 que egresa, ¿dónde se va toda esa fuerza que estudió, que trabajó, que hizo esfuerzo para estar? No hay. Esa es una realidad, por más que marchen, tomen escuelas, tomen edificios, pateen el Palacio de Gobierno, no hay. Y luego la educación es federal, es con subsidio federal, las plazas vienen allá, no aquí se dan. El 99% de la educación es subsidiada en Chiapas. Entonces los que mandan y dicen las directrices es la federación. Y ellos, como están lejos, no ven los... Y que nadie le quiere meter mano. ¿Qué pasa con tanta normal, con tanta educación de ese nivel? Siguen estudiando, siguen metiéndose a esas carreras y no hay. Yo le aconsejaría que piensen bien, si antes de inscribirse, que tampoco se inscriban en carreras universitarias que también no tienen demanda. Hay carreras que tienen que cerrarlas porque no hubo demanda para eso. ¿Por qué? Porque no hay. Ahora, esa es una realidad, o sea, la cuestión educativa es más compleja de lo que se ve simplemente. Pero nadie quiere, menos el gobierno, que se sepa cómo está la realidad.
Entonces tienen que buscarse soluciones de fondo, qué hacer con las normales, cómo reconvertirlas en otra cosa y dejar nada más las necesarias para que funcionen. Hubo un gobierno, que es el de Sabines Gutiérrez, que a donde iba le pedían normal. Ahora los gobiernos actuales, y los autorizaba, sin darse cuenta en qué iba a terminar esto. Ahora a donde van piden universidades porque ya hay mucho egresado de bachillerato. Entonces le piden, pero para autorizar una universidad tienen que haber ciertos requisitos que la comunidad dispersa nuestra no cubre, no hay. Entonces, las universidades que han autorizado en este sexenio federal son de figura, pero no existen como universidad real. Es lo mismo que se ha dado cuando se necesitaba para más secundarias. Crearon la telesecundaria. Cuando crearon el telebachillerato, porque se necesitaba más. ¿Qué pasa en Chiapas? Que su orografía, hay mala señal. No permite, hay lugares donde no llega. Y si la telesecundaria o el telebachillerato se basa en el monitor y no hay señal, entonces el proyecto no funciona, ¿no? Entonces hay muchas cosas que creo que cuando se diseñan nacionalmente sin tomar en cuenta aquí en la situación real. En México, por decirles algo, en la Secretaría de Educación tienen un programa que se llama GeoCep, que si yo solicito como funcionario una preparatoria en el paraje X, ellos sacan luego su mapa y dicen no, porque tienes cerca, a menos de 4 kilómetros tienes un servicio que deben ir ahí y no te podemos autorizar esto. Porque ellos lo están viendo como si fuera cualquier estado del norte, que es plano, pero aquí no, para llegar a un lugar tienes que, y les dije, bueno, ese paraje, yo les invito a que vayamos, y van a ver que tiene 18 kilómetros para llegar, son cerros, son subidas. O sea, ese es el problema real. O sea, la culpa no es de unos, es de muchos. Que la educación no es tan fácil si no se subsanan esas cosas, que cada estado pudiera tener su propio sistema educativo, como los tienen en el norte. Los estados del norte, el subsidio que reciben debe ir al gobierno del estado. Ya ellos deben, ¿cómo? No documentado vas a ser para esto, porque si lo distraes ya es una dispersión del presupuesto, ¿no? Ya estás cometiendo un delito. Esa es la diferencia. Bueno, muchas, pues. Es un buen día, creo que no solo para divertirse, para jugar, estar alegres, sino también para reflexionar. No le estoy pidiendo que no se diviertan, que se diviertan, pero hay que reflexionar. Creo que los maestros no nos damos tiempo de reflexionar. Algunos podrán decir que estamos mal pagados, tenemos que correr para poder completar para la chuleta, ¿no? Es decir, mi plaza de maestro no me da, tengo que ir a buscar otras. Puede ser cierto eso, pero sí hay una parte que debe ser de responsabilidad. Creo que en muchas profesiones y educación debe ser lo mejor es la ética, el sentido de responsabilidad, para tener satisfacciones. Yo a mis años, una de mis grandes satisfacciones es el que de repente me reconoce un alumno ya grande, ya formado, y que me agradece, ¿no? Algunos me dicen, a los que les di taller de redacción o que les di lectura y redacción, me agradecen que por mí aprendieron a leer. Y creo que ese es un principio para todos, aprender a leer. Y yo diría, aprender a leer para aprender. No se puede aprender si no aprendes a leer bien. Hay gente que la mayoría no sabe leer, con todo respeto.
Entonces hay que aprender a leer para aprender y para enseñar doblemente con los maestros. Ser docente es una vocación que requiere pasión, dedicación y compromiso con la educación y el bienestar de las generaciones futuras. Deseo que haya sido de su agrado esta bonita entrevista a un grande en la educación de Chiapas. Síganos en nuestras redes sociales. Se despide Eva Méndez Farrera. Hasta la próxima.